Gracias, bendiciones. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bien se los veo. Y se peinaron para el costado algunos, otros para atrás, otros no se peinaron. ¿Cómo están? Bien, qué lindo verlos. Miren, yo sé que ustedes están cómodos, pero ¿se saludaron ya? No se saludaron. Le va a crecer el... No sé, Carlos me dice que no. Le va a crecer la nariz como Pinocho a algunos. Bueno, se levanta un ratito más, ejercite los músculos, salude a alguien. Así por lo menos los veo en movimiento. Y ahora se van a tener que sentar. Bienvenidos a todos. Algunos llegaron hace un ratito, salúdenlos, preséntese. Cuéntenle el testimonio, cómo se convirtió a Cristo. Cuéntenle qué va a comer después del partido. ¡Ah, hoy hay partido! Hoy juega México. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, acá tenemos un surtido de todos lados, así que no... Ayer empató Ecuador con Brasil. Ecuador 1, Brasil 0, pero empataron. ¿Fue gol o no fue gol? Ahora empezamos con unas nuevas, ¿no? No fue... ¿Cómo que no? Con el tiempo del Mundial estábamos si fue penal o no fue penal. Él entiende de algo de fútbol. Ahora estamos con la Copa América que se está jugando acá. Bueno, pero no tiene nada que ver con el servicio. Me ha gustado verlos a todos. Qué bendición estar acá en la iglesia. Qué bueno es invertir tiempo los domingos, los miércoles, como decía mi esposa también. Los aliento a venir los miércoles. No se desanime, es un tiempo importante para que estén acá. Y bueno, hoy estoy contento porque hoy voy a yo recibir palabra, me voy a sentar y recibir palabras, hoy no predico, y tengo el privilegio de tener acá en la casa con nosotros a un amigo, fue profesor mío, en una clase de griego, del Nuevo Testamento, de Mateo, no me voy a olvidar más, de la mujer cananea, que a partir de esa clase mi texto favorito fue el de la mujer cananea, porque lo logré examinar de una manera tal de que se convirtió en uno de mis textos favoritos. Y cuando puedo predico ese sermón de la mujer cananea. Y él es profesor aquí en el seminario Fuller, y es un gran profesor, además de una persona conocida, muy generosa en estar acá con nosotros, con su esposa y sus niños que están acá al lado. Así que me da mucho gusto a mí presentar al doctor Tommy Gibbons. Lo recibimos con un aplauso. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Él se hace que habla español, pero lo hablas muy bien. Bueno, a ver si me sale. Pues es un placer saludarlos, estar aquí con ustedes en esta comunidad preciosa que ya nos ha dado una bienvenida muy generosa. Así que muchas gracias por la invitación de tenernos aquí con ustedes en esta tarde. Como ya habrán notado, se me contagió el acento de los españoles, ¿no? Sí, bueno, es una historia muy larga. Yo soy de aquí, nací aquí en Los Ángeles y aprendí el español entre unos amigos del colegio mexicanos. Pero luego me fui a España y vamos, con los años ahí se me fue pegando el acento de los españoles. Y entonces así es donde estamos, ¿no? Ahora, así que me van a tener que corregir a veces, ¿no? Para restaurar un español digno, ¿no? En fin, un placer estar aquí con ustedes y Gabriel, pues como ha dicho, fue un estudiante mío en una clase, una de mis primeras clases en Fuller, que el pobre tuvo que soportar y con, como digo, pues mucha paciencia. Y por lo tanto, pues hemos ido, ¿no? Una amistad todos estos años y me alegro mucho de estar aquí con ustedes. Vamos a leer de un texto de la Biblia, pero antes de hacerlo me gustaría encomendar nuestro tiempo de la palabra al Señor para que nos guíe, ¿no? En estos momentos de escucharlo. Vamos a orar.
Dios de luz, vierte un rayo de tu luminosidad en los lugares oscuros de nuestras mentes, nuestras memorias, nuestras vidas en esta tarde, mientras que se proclame tu palabra y nosotros la escuchemos. Amén. El texto que me gustaría leer está en Marcos, el Evangelio según Marcos, así que no volvemos a Mateo ni a la madre cananea en este caso, sino a Marcos, en un momento crucial del relato sobre Jesús. Partiendo del capítulo 9, versículo 2, dice así la palabra. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Ahí fue transfigurado delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede dejar tan blancos. Y vieron a Elías y a Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía el pobre lo que hablaba, pues estaban asustados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y luego cuando miraron no vieron a nadie más con ellos, sino a Jesús solo. Mientras descendían del monte, les mandó Jesús que a nadie dijeran lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Y esta, hermanos y hermanas, es la palabra de Dios. He llegado a pensar que una de mis tareas como maestro de la Biblia en nuestra época es hacer que Jesús sea un poco extraño. Mostrar cómo la presentación de la Biblia no corresponde a veces muy bien a la idea de Él que tenemos. Y hago esto porque hay una tendencia tan fuerte en nuestra época a domesticar a Jesús, a convertirlo en el emblema de lo que ya admiramos y estimamos. Jesús ha llegado a ser una marca súper poderosa, una marca que puede ser usada, ¿no?, por la gente, por las instituciones, por las empresas, para tapar e impulsar cometidos que ya tienen independientemente de Jesús y que realmente pueden tener muy poco que ver con Jesús. Pero Jesús aparece en la bandera. Empleamos pues el poder del nombre de Jesús a veces para promover y realizar la visión de la vida que creemos que es correcta para nosotros, para nuestros hijos y para los demás. Y por supuesto, profesando la marca Jesús, tenemos que confesar nuestros pecados de vez en cuando, ¿no?, entre paréntesis, porque no nos podríamos tomar muy en serio ni convencer a nadie si diéramos a entender que seguimos a Jesús sin fallos. Pero digo entre paréntesis, porque normalmente mantenemos esta confesión al margen de nuestra vida y de nuestras instituciones, al margen donde es noble confesar los pecados y no vergonzoso. Pocas veces llega la confesión a más que eso, me parece, en nuestra época.
puesto que somos cristianos que creen en Jesús, signifique eso lo que signifique, no estamos dispuestos, parece ser, a plantear la posibilidad de haber entendido fundamentalmente mal a Jesús. No estamos dispuestos a preguntarnos si hay algún error sistémico en nuestro cristianismo. Y no estoy hablando de un error inevitable que los cristianos tenemos que aprender a aceptar como pecadores, sino un error que podríamos corregir, un error del que podríamos arrepentirnos. Es muy difícil e impráctico, la verdad, considerar seriamente si estamos profundamente equivocados sobre Jesús, porque hemos invertido demasiado en el camino por el que ya andamos en su nombre. Esta tendencia a convertir a Jesús en nuestra marca es uno de los motivos por los que creo que algunos maestros de la Biblia de nuestra época tienen que hacer que Jesús sea extraño. Pero es difícil, porque la gente ama al Jesús que ya conoce, a menudo con una piedad celosa que se entiende por devoción, y encuentran a ese Jesús confirmado por todas partes en la Biblia. Conseguir apenas que nos fijemos en unos cuantos detalles de los evangelios que no corresponden a nuestra idea de Jesús es como llevar el gato al agua. Más difícil aún que hagamos con esos detalles algo para abrirnos a una presentación de Jesús que no hayamos conocido. Quizás un Jesús que hayamos rechazado. Y encuentro que para personas que están abiertas solo a un Jesús sobre quien pueden estar seguros, no les anima mucho un maestro como yo, que no acaba de explicarse muy bien a veces quién es Jesús. Quizás yo esté equivocado sobre Jesús y en esencia. Espero, ¿no?, que en esta mañana podamos nosotros estar abiertos a conocer a un Jesús extraño. Y si no, espero que nuestro pasaje para hoy nos sirva para abrirnos al Jesús que encontramos en la Biblia. Sobre todo porque aquí en el relato de Marcos que he leído justo antes de este pasaje, el discípulo que conocía a Jesús mejor que nadie demostró estar fundamentalmente equivocado sobre él. Y en nuestro pasaje a Pedro y a otro par de discípulos, probablemente los 3 amigos más íntimos de Jesús, les fue descubierto un Jesús que no solo les fue extraño, sino espantoso. Les asustó. Tal vez el punto culminante, ¿no?, del relato que he leído de la transfiguración es la voz de la nube en el monte alto, dirigida a los 3 discípulos que Jesús había llevado con él. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Escúchenlo a Él. ¿Por qué esta revelación tan dramática de Jesús en gloria celestial en este punto del relato de Marcos? ¿Por qué esta gran revelación ahora, con estas palabras a Pedro, a Jacobo y a Juan y a nosotros? La respuesta sencilla, me parece, es que en el Evangelio según Marcos, igual que en Mateo y Lucas, Jesús acaba de hacer algo, acaba de decir algo que puede llevar a estos discípulos y a nosotros a no escucharlo, a no poder escucharlo, a ignorarlo y a dejarnos guiar por otras palabras y otras luces
otras figuras, otras ideas. Volvamos a este momento, ¿no? Justo antes del pasaje que he leído. Antes de esta escena de la transfiguración, hay en Cesarea, ahí en Galilea, en la escena anterior, Jesús ha hecho una pregunta decisiva a sus discípulos. Yo creo que les va a sonar. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y ahora que Pedro lleva un tiempo siguiendo a Jesús y presenciando su poder, le declara triunfalmente a Jesús que Él es el Mesías, el gran Rey prometido por Dios según los profetas, el Rey que vendría a salvar a su pueblo de generaciones de opresión, de injusticia, toda clase de corrupción moral, aun de lo que ha enfermado toda la creación desde que cayó al pecado y a la muerte. La persona en quien está depositada la esperanza de Pedro para su pueblo, para todo el mundo, el Mesías. Eso es lo que le ha declarado. Pero Pedro ha hecho esta impresionante declaración, esta confesión de fe, para que Jesús le diga enseguida a él y a los demás discípulos que no le digan a nadie que Él es el Mesías. Que no lo compartan en este momento con nadie. Es más, que lo que significa ser el Mesías es morir vergonzosamente a manos de las autoridades corruptas de su pueblo. Marcos 8:30, y les mandó severamente que no dijeran esto de él, de ser el Mesías, a nadie. Y empezó a enseñarles que él, como el Hijo del Hombre, tenía que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Dijo todo esto claramente, nos dice Marcos. Y claro, Pedro sabe que esto no está bien, que esto no es correcto. Así que en la continuación de la escena, en el versículo 32, leemos esto. Pedro lo tomó aparte y empezó a reprender a Jesús. Pero volviendo Jesús y mirando a los discípulos, nos dice el texto, él reprendió a Pedro y dijo: quítate de delante de mí y ponte detrás, Satanás. Porque no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es difícil, ¿no?, estar más equivocado sobre Jesús que serle Satanás. O sea que estamos llegando un poco al peor, ¿no? No estamos hablando de un malentendido cualquiera, del Pedro que supuestamente sabe que Jesús es el Mesías. Versículo 34, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguien quiere ser seguidor mío, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque aquellos que quieran salvar su vida, la van a perder. Y los que pierdan su vida por mí y por causa del Evangelio, la salvarán. Así que Jesús dice que para realizar las esperanzas de los profetas sobre el Mesías, el Hijo del Hombre, del Daniel, de la visión, para liberar a su pueblo de generaciones de opresión, de injusticia, de toda clase de corrupción moral, para sanar a Israel y al mundo del pecado y de la muerte, no va a expulsar al ejército romano enseguida de ocupación o a sus gobernantes clientes basados en Jerusalén. Al contrario, va a conseguir que estos lo maten.
Y si esto no fuera suficientemente decepcionante, pasa a decirles a sus discípulos y a la gente alrededor de ellos que si alguien realmente quiere seguir sus caminos y vivir como Él manda, como parte de su comunidad de discípulos, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo así. Para seguir a Jesús, en otras palabras, uno tiene que renunciar al futuro que puede haberse imaginado para sí mismo y vivir de tal manera que atrae a las autoridades romanas a detenerte y a torturarte hasta matarte en público delante de todos en una cruz. Evidentemente Roma y sus gobiernos clientes imponen esta pena horrorosa en inconformistas políticos y económicos, que son una amenaza al orden establecido y cuyos socios tienen que ser asustados y avergonzados para que se sometan al dominio de Roma. Jesús, por lo visto, es esta clase de persona inconformista. Y este inconformismo es lo que ser discípulos de Jesús requiere. Y este es el hombre que los cristianos encomendamos a nuestros hijos como ejemplo moral. Bueno, no es en realidad, me parece, el Mesías que Pedro quiere o que el resto de nosotros queremos. La verdad es que no se puede fiar mucho de Jesús como ejemplo moral. No es el tipo de persona que nosotros como padres quisiéramos que influyera en nuestros hijos demasiado. Menos una persona que queremos que nuestros hijos lleguen a imitar. Este Jesús, como Pedro nos demuestra tan sinceramente, es una decepción y una vergüenza, sino una amenaza directa. El Jesús que queremos que influya en nuestros hijos y que nos represente en el mundo como nuestra marca es el Jesús amable, que va a la universidad, que se casa con una novia bonita, que se compra su casa y nos da nietos. ¿Se pueden imaginar lo que pensaríamos si nuestra hija se enamorara del Jesús sobre quien acabamos de leer? O si nuestro hijo dejara la escuela para empezar a seguir a Jesús por ahí. Aléjense de ese hombre, me puedo escuchar diciéndole a mi hija y a mi hijo. Es un peligro, no te va a llevar a ninguna parte. Tengo que confesarles, ¿no?, que estoy a estas alturas de mi vida un poco harto de escuchar a los cristianos decir lo que nosotros decíamos en mi iglesia muy gringa de siempre aquí en Los Ángeles cuando yo era un joven en la comunidad. Criticábamos a Pedro y a otros judíos como él porque supuestamente querían a un Mesías militar que les trajera libertad política. ¿Y qué? ¿No queremos nosotros la libertad política y la seguridad? El Mesías que quería Pedro me parece que es el que nosotros queremos también. Yo me veo en este hombre, tan desesperado por las condiciones de su comunidad. No queremos a un Mesías que consiga que los opresores lo maten, por favor. Queremos a un Mesías que destruya, ¿no?, a los malos grupos como ISIS en Oriente Medio. Queremos a un Mesías que nos lleva a la guerra si hace falta contra los tiranos que nos sofocan con impuestos injustos sin ninguna representación política. Ese es el lema que los cristianos norteamericanos pusimos a nuestra guerra de revolución contra los ingleses en el siglo XVIII. Si nos cobran impuestos sin representación política, los vamos a matar.
Y la verdad es que la situación es peor, me parece, que esto, porque muchos cristianos hoy día no nos conformaremos con libertad política. Queremos a un Mesías en quien podemos invertir, un Mesías rentable. Queremos a un Mesías que no haga nada para cuestionar o amenazar nuestras comodidades, nuestra estabilidad, nuestro poder político y económico desbordado. Por lo menos Pedro anhelaba un Mesías que serviría a una causa justa. Me temo que muchos queremos un Mesías que nos sirva a nosotros, que nos sirva como la marca de lo que actualmente somos, cueste lo que cuesta a los demás. Y si Pedro canalizó a Satanás, sirviendo una causa justa, por no hacer más que intentar disuadir a Jesús, disuadirle de conseguir insensatamente que lo mataran, que dejara a su pueblo en la miseria. ¿Qué estamos canalizando nosotros en lo que hoy pedimos a Jesús? Llevo un tiempo reflexionando sobre el Jesús decepcionante de la Biblia en unos proyectos con jóvenes de Fuller, del Fuller Youth Institute, el Instituto de Fuller de Ministerio a Jóvenes. Unos proyectos que tienen un poco el lema de sticky faith, ¿no? Fe que se pega. Sticky Faith es un paquete, ¿no?, de materiales que emplea el Fuller Youth Institute. He estado colaborando, ¿no?, con ellos para ayudar a padres cristianos a transmitir la fe cristiana a sus hijos, ya que parece ser que tantos jóvenes de familias cristianas están dejando la fe. Y a mí me emociona, la verdad, este material. Pienso que es excelente, pero no he podido reprimir, para serles sincero, la ironía, que la fe que buscamos transmitir es la de una persona que fue una vergüenza para sus propios padres. Un escándalo a sus hermanos, según el texto, un agitador escandaloso para una gran parte de su comunidad en Capernaum, en Nazaret, en los pueblos ahí circundantes de la Galilea. Y no creo que esto se deba a que su familia o la comunidad de Jesús fuera mala gente. ¿Cómo seré capaz de transmitir la fe, una fe así, a mis hijos? Sería más fácil transmitir la fe cristiana igual de los valores morales de gringos suburbanos. Y desafortunadamente pienso que nuestros hijos suelen calarnos en esto. Nos pillan, se dan cuenta de qué vamos. Por lo cual a menudo se contentan con esos valores morales de gringos cómodos y prescinden de Jesús. O para nuestro horror, rechazan a Jesús precisamente como la marca de esos valores morales superficiales. En cualquier caso, entiendo esto del testimonio de los evangelios sobre las tensiones entre Jesús y su familia, que por querer lo que el mundo me ha enseñado que es lo mejor para mis hijos, soy propenso a decepcionarme si mis hijos sigan a Jesús de verdad. Vemos pues por qué dijo la voz desde dentro de la nube en el monte de transfiguración a Pedro, a Jacobo y a Juan: este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Esta es la vida en la cual estoy dando el poder del reino, de mi reino sobre Israel y el resto del mundo. Este es mi heredero. Este es mi futuro y el futuro de mi pueblo y el futuro del mundo, a pesar de que está chocándoles de frente. Escúchenlo.
a Él. Estas palabras estruendosas siguen una revelación de Jesús tan aterradora como cautivadora en el monte de transfiguración. Una revelación que imprime su poder y promesa en estos tres discípulos más íntimos de Jesús. Un destello del reino venidero de Dios en poder, el cual va a desplegarse en muerte y resurrección más tarde en el relato de este Evangelio. Jesús había dicho que no solo sería matado, sino que también sería resucitado al tercer día. Y 6 días después de que Jesús les ha dicho a sus discípulos y a otros que el camino a la vida y la libertad es el camino de la cruz, Jesús toma a Pedro, Jacobo y Juan y los lleva aparte solos a un monte alto. 6 días son también el plazo de tiempo que la gloria del Señor se posó en el monte alto de Sinaí antes de hablar a Moisés desde dentro de la nube. Y hay un montón de paralelos entre esta escena de transfiguración de Jesús y la escena en Sinaí, cuando Moisés entra en la nube de la gloria del Señor. Y en esa escena Moisés recibe palabras de Dios sobre cómo el pueblo de Israel tiene que albergar la presencia íntima y vivificante entre ellos del Dios creador en un tabernáculo entre el pueblo. Jesús es transformado delante de los discípulos, su ropa resplandeciente de luz celestial, de tal manera que el Jesús que acaba de ser tan decepcionante 6 días antes, ahora es una figura deslumbrante, distinta de cualquier cosa en la tierra con la que los discípulos podrían compararlo. Elías con Moisés aparecen de repente con Jesús para que los 3 discípulos los vean ahí hablando con Jesús. Ambas figuras también habían hablado con Dios en Sinaí. Habían cargado en sus vidas, sus nombres, la esperanza del pueblo de Dios. La habían transmitido a generaciones posteriores hasta este momento. Y ahora están hablando con Jesús. La esperanza del pueblo, venida en la carne. Ahí mismo para que Pedro, Jacobo y Juan lo vean. Jesús es a quien llevan esperando durante tantas generaciones, aunque lo que les dijo 6 días antes lo hizo tan difícil de reconocer. Lo que Pedro y sus amigos están viendo es tan abrumador como para aterrorizarlos. Este destello de la luz venidera de Jesús resucitado los atonta y no saben qué decir. Pero en medio del temor, Pedro chisporrotea, me parece, a Jesús, que era buena idea haberlos traído y compartido esto con ellos, este momento tan especial, y que deberían hacer 3 enramadas para prolongar el encuentro con ellos. Lo que Pedro y sus amigos están viendo ahora parece que anima mucho más que la visión que Jesús les había dado por su palabra 6 días antes de una muerte vergonzosa como el camino del Mesías. Pero entonces la nube de la presencia de Dios, y no unas enramadas hechas por hombres, cubre a Jesús, Elías y Moisés. Dios, y no Pedro o su idea del Mesías, cubrirá la vida del heredero de Dios para Pedro y su pueblo. La tarea de Pedro y los demás no es hacer algo para cuidar de Jesús, es escucharlo. No es velar por el futuro de Jesús y de ellos mismos según lo que ellos visualizan
aunque parecen muy piadosos y devotos, es escuchar a Jesús. Esa es su tarea. Fíjense que ni siquiera es escuchar a ellos, Moisés, Elías y Jesús. Solo a Jesús. Jesús mismo tiene que ser la luz y el sonido según los cuales lo disciernen todo. Solo Jesús es el heredero de Dios, el Hijo de Dios. Así que cuando levantan sus cabezas después de escuchar la voz potente de Dios, se nos dice que no vieron ya a nadie con ellos, solo a Jesús. Ahí está, su gloria celestial ya desteñida a su vista. Él es el que está con ellos y el que los tiene que guiar. Así que la memoria de este destello, de la gloria de resurrección, ahora tiene que guiar a estos 3 discípulos por el camino decepcionante y espantoso de la cruz. Y tiene que guiarnos a nosotros de la misma manera. Ahora Jesús ha sido visto con su luz celestial descubierta. En su muerte estará cubierto de una oscuridad celestial. Ahora su ropa se ha vuelto un resplandor deslumbrante. Entonces será desvestido, desnudo, burlado como el rey de los judíos. Ahora ha estado flanqueado, ¿no?, de 2 grandes profetas de esperanza y la presencia de Dios, figuras que hablan con él. Entonces en su muerte estará flanqueado de 2 guerrilleros que se unen a la burla de él, mientras que otros mofadores esperan a Elías y no viene. Ahora Pedro ha dicho: es bueno que estemos aquí, y propone montar 3 enramadas de amparo para prolongar este encuentro. Entonces, en la muerte de Jesús, los discípulos y amigos de Jesús lo abandonarán y huirán. Su discípulo más leal, Pedro, lo negará abiertamente 3 veces. Ahora la voz de Dios el Padre ha tronado su amor y unión con su Hijo. Entonces el Padre será silencioso y la voz de su Hijo vagará en la oscuridad vacía con su ruego agonizante: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pasaje que hemos leído nos dice que el Jesús transfigurado y deslumbrante es precisamente el mismo que nos decepciona, aún nos indigna por su forma de vivir, la cual es su forma de morir. Solo el camino de la cruz es el camino a nuestra sanidad y la sanidad del mundo, el camino a resurrección y la luz celestial en la tierra. Mientras busquemos juntos captar cómo hemos domesticado a Jesús y haberlo tachado de nuestro héroe, nuestra marca, cómo hemos elaborado una idea de Él que nos sirve a nosotros en lugar de aprender su presentación a la luz de la Biblia, este texto nos anima a escucharlo, a Él. Hermanas, esa es una labor que tenemos que realizar juntos. Solos no podemos escuchar muy bien. Necesitamos unos a los otros para escuchar bien. Pienso que encontraremos que este aprendizaje será decepcionante y ofensivo solo en la medida en que nos aferremos a nuestra idea de Jesús y de nuestra vida y del futuro que queremos para nuestros hijos.
la cual está hecha de las cosas de los hombres en lugar de las cosas de Dios. Una idea que tiene la marca del nombre cristiano, pero que en realidad está hecha de la avaricia, el hambre de dominio y la venganza, que son las cosas de los hombres. En lugar del dar, de la misericordia y el amor, que son las cosas de Dios. Las cosas de Dios son lo que el soldado del ejército que ocupaba y oprimía también al pueblo de Pedro contempló al pie de la cruz, cuando vio cómo Jesús murió como el Rey de los judíos. En ese momento estaba viendo las cosas de Dios, ahí frente a las cosas de los hombres. Y por lo tanto las palabras de Dios el Padre llegaron a ser las palabras de este enemigo violento del pueblo de Dios. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Jesús había roto la enemistad de este tío. No podía más. La liberación que Pedro anhelaba había comenzado asombrosamente, y por el poder del nombre de Jesús ha llegado desde aquel momento y aquel lugar hasta aquí, hasta nosotros. Que se encuentren ustedes con Jesús de nuevo, según les parezca extraño, y que nuestra idea de Él sea transformada por la verdad de su palabra, según lo escuchemos a Él, como Dios su Padre nos mandó. Amén. Bueno, ¿por qué no nos ponemos de pie y vamos a orar? Y vamos a también participar de la cena del Señor, recordando justamente la cruz, la obra de Cristo en la cruz. Lo que tanto necesita hoy el cristiano es la cruz. Ya no un Cristo domesticado, ¿no? A nuestra imagen y a nuestra semejanza. Necesitamos al Cristo de la Biblia, aquel que sufrió, que murió por nosotros. Nos gustan los momentos de gloria, nos cuesta ver al verdadero Cristo, al de la cruz. ¿Cómo te imaginas a Jesús, no? ¿Cómo te lo imaginas? Este es el Jesús que necesitamos seguir. Este es el Jesús que libera verdaderamente. Amén. El otro Jesús puede ser un destello, un momento de gloria, pero el Jesús que libera es el Jesús de la cruz. La cruz es la libertad y ahí necesitamos enfocarnos. Amén. Esa es la libertad que necesitamos nosotros. Y mientras hoy recordamos a Cristo, la obra en la cruz, te pido que oigas a Jesús, que escuches a Jesús, a Él oír, que podamos adiestrar nuestros oídos a escuchar a Jesús, que es lo que tanto nosotros como cristianos necesitamos, porque hemos hecho una marca de Jesús, de verdad hemos hecho una marca de Jesús. Y el mundo no necesita más a un Jesús domesticado, necesita al verdadero Jesús, a este Jesús que transforma vidas, familias, sociedades enteras. Así que podamos escuchar a este Jesús, amén, que no le pongamos todos los adornos que nosotros tenemos y que podamos escuchar a este Jesús de amor, al que ama desde una cruz, amén. Así que te invito a cerrar tus ojos y orar por un minuto a Dios. Gracias, Dios, te damos en este tiempo por tu palabra, que siempre nos ayuda, que siempre nos ministra. Gracias por traernos una palabra que nos quita las escamas de los ojos, nos ayuda a verte tal como tú eres, Señor. Gracias porque siempre hay momentos donde tú nos indicas, escuche a mi hijo, escúchenlo a Jesús.
Y hoy fue uno de estos días donde tú nos dices, escuchémoste, que te tenemos que escuchar a ti. Señor, te pido que cada uno de los que están en este lugar pueda escucharte, pueda escuchar quién tú verdaderamente eres. Y que dejemos de domesticarte a nuestro gusto, que podamos seguirte de verdad, que podamos amar de verdad, que podamos dejar de lado esos deseos de confort, de bienestar, de gloria, de posición, de lugar, y podamos ir a la cruz, ahí donde está el verdadero amor. Que podamos sentirnos honrados de estar al pie de la cruz, no solo honrados cuando hay gloria y cuando hay profetas, que podamos estar honrados ante ese Cristo desnudo, ensangrentado, rodeado de ladrones y malhechores, que podamos sentirnos honrados de la cruz. Dile, Señor Jesús, yo te amo y amo la cruz y te quiero seguir, quiero oírte, quiero aprender a amar como tú amas. Quiero aprender a ser un verdadero cristiano que da la vida por ti y no que quiere ganar esta vida, sino que aprende a perder esta vida por ti, Señor, y por tu reino. Dile, Señor, yo te quiero seguir en esta tarde. Dile, Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo, un discípulo que te oye, que es fiel a tu voz, un discípulo que oye tu palabra y que es fiel a tu palabra, un discípulo que necesita oír tu voz, que necesita sí esa gloria, pero necesita la sangre que fue derramada en la cruz, ese Cristo que ha transformado nuestras vidas. Te necesitamos hoy. Hoy recordamos esta cruz, Dios, y nos unimos a ti en la cruz, Dios, en el nombre de Jesús. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Vamos ahora, Dios, en esta tarde. Dile, precioso Jesús. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para Aleluya, te adoramos. te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Vamos ahora, Cristo, un minuto más, vamos. Dile, precioso. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Adora a Cristo. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No podemos vivir
tu amor hacia nosotros. Levanta de esta iglesia un grupo de transformadores, de gente que cambie esta sociedad para tu gloria, de seguidores tuyos que transformen este mundo, Señor, que estén dispuestos a darlo todo por ti. No importa el ridículo, sino que estemos dispuestos a darlo todo. En todo momento y en toda circunstancia, serte fiel. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendice cada familia en este lugar. Bendice la vida de aquellos que están en dificultad. Toca cada matrimonio, cada casa, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, fortalece al débil, al cansado. Dale nuevas fuerzas para que podamos seguirte, Señor Jesús. Que podamos estar dispuestos a oírte y a seguirte cada paso. Dile, Señor, yo me pongo en esa lista de seguidores tuyos. Yo me pongo en esa lista de seguir contigo hasta la cruz. Estoy dispuesto a seguirte hasta la cruz. No solo hasta el monte de la transfiguración, sino hasta la cruz.